Vamos orando y vamos pidiéndole al Señor esa sabiduría, vamos pidiéndole al Señor esa iluminación y ese corazón, el corazón que Él tiene para con este tema. Padre Santo, te queremos pedir el día de hoy, Señor, que tu gracia esté con nosotros. Señor, nosotros ignoramos tantas cosas, desconocemos, Señor, todos los efectos de la caída en el hombre, Señor, y vemos tanto, Padre, que a veces quisiéramos correr y escondernos del mundo, pero tú nos has puesto en el mundo para que seamos luz y sal en el mundo. Y nos has dado una comisión y nos has enviado, Señor, a que hagamos discípulos de todas las naciones, de todos los hombres, mujeres, de todo tipo, Señor, de hombres y mujeres. Y queremos ser fieles. Queremos pedirte, Señor, no solamente que abras nuestro entendimiento, sino principalmente que abras nuestro corazón para entender, para comprender, para sentir lo que tú quieres que sintamos y no lo que en reacción, Señor, muchas veces sentimos cuando somos confrontados con las realidades, Señor, de lo que la gente vive. Te pido que me ayudes, Señor, también para poder expresar este mensaje, Señor, con el cuidado necesario, con la sabiduría necesaria, Señor, y que pueda ser de edificación para todos los que me escuchan, aun aquellos, Señor, que están fuera de la iglesia, fuera de tu gracia aún. Padre, que esto pueda traer esperanza a todos, Señor, porque tú viniste precisamente para darnos vida y vida en abundancia. Te lo pido, oh Dios, en el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad el día de hoy y no la nuestra. Amén. Bien, les voy a pedir que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 6, a partir del versículo 9. El tema, o el título más bien de mi mensaje, este sería el último mensaje dentro de nuestra serie La realidad de un mundo sin temor de Dios. Y le he titulado El homosexualismo, el evangelio y la iglesia. El homosexualismo, el evangelio y la iglesia. Como les decía, la política sexual está al frente y en el primer plano del mundo contemporáneo. Entre todas las corrientes de las que hemos estado hablando en la actualidad, está esta afirmación de que tu identidad está fundamentalmente o estrechamente ligada a tu sexualidad. Y junto con ello la idea de que el entendimiento de la sexualidad ha estado evolucionando para ahora incluir este concepto de la fluidez del género humano y la normalización de todos los tipos de expresiones sexuales. Por ello, la agenda LGBT está al frente del debate de la política sexual del mundo. En muchos congresos, especialmente en el mundo occidental, están debatiendo nuevas leyes, nuevos derechos con respecto a la sexualidad. En algunos países ya el matrimonio entre personas del mismo sexo se ha legalizado y ya se está también incorporando los derechos al movimiento transexual, etc. Eso lo que hace es que hace que la iglesia reacciona a este movimiento y empieza a ver a las personas que se definen como LGBT como enemigos, como personas malignas, malvadas, que son nuestros enemigos, nos quieren hacer daño, nos quieren quitar nuestro lugar en el mundo, nos quieren perseguir, somos tachados como homofóbicos, como intolerantes, como intransigentes.
la iglesia se siente amenazada y reaccionamos. Como si la persecución o la oposición a la iglesia fuera algo nuevo. Como si de alguna manera Cristo nos dijo que nosotros los cristianos tenemos derecho a nuestros privilegios, ¿verdad? Cuando que la iglesia nació teniendo ningún derecho. Cuando nuestro mismo Salvador fue crucificado por lo que dijo. Y lo triste no es que reaccionemos, lo triste es que luego nosotros no hacemos ni brillamos como el Señor nos llamó a que brilláramos en el mundo, como una luz, como aquellos que tienen el mensaje de esperanza para un mundo que está perdido. Y de eso precisamente es la razón por la que quiero que nosotros abordemos este tema, ¿no? Y por eso es que este tema se trata no solamente del homosexualismo y de explicarlo y de hablarlo como un poquito como lo hicimos las otras corrientes en el mundo, sino de hablar del evangelio y de hablar de la iglesia. Y voy a leer en parte, en diferentes partes, qué es lo que dice el Señor a la iglesia en este respecto. En este pasaje que creo que resume algunos de estos aspectos de la cuestión sexual, pero también principalmente resume nuestra respuesta a ellos y en un llamado que está haciendo el apóstol Pablo a los corintios, llamándolas a una vida de santidad. Y dice así en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Este texto es muy importante porque está advirtiendo a la iglesia de diversas conductas pecaminosas que el Señor condena y que por lo tanto no deben ser practicadas por los creyentes. El apóstol escribe a la iglesia y le advierte que la práctica de estas conductas niega el propósito de la salvación. Pero primero notemos que el apóstol incluye todas estas cuestiones de inmoralidad sexual, y cuando ahí habla, dice, ni los inmorales, en algunas Biblias dicen ni los fornicarios, o realmente la palabra se puede traducir cualquier expresión de inmoralidad sexual. El apóstol incluye la inmoralidad sexual junto con otros pecados como la idolatría, el amor al dinero, que sabemos que la Biblia llama al amor al dinero idolatría, el chisme difamador, incluye la disolución por el embriagarse, y a los ladrones y a los estafadores, como son aquellas personas que piden prestado y nunca pagan, o aquellos que cobran de más, o aquellos que no pagan sus impuestos. Lo que el apóstol está afirmando en este pasaje es que todos, tú y yo, éramos y somos culpables delante de Dios de pecados que nos descalifican para el reino. Ahora, en el contexto del que Pablo está hablándole a los corintios, parece como que Pablo quiere enfatizar en esta ocasión la inmoralidad sexual por algunas prácticas del paganismo en el que vivían los corintios. Y parece ser que algunos de esos corintios estaban queriendo justificar algunas de estas prácticas. Entonces le está escribiendo a la iglesia para que la iglesia sepa cómo debe vivir
más que estar condenando las prácticas de su mundo. No hace ninguna referencia a la gente que está viviendo así o que está practicando estas cosas. Y entonces entre esas prácticas pecaminosas señala la práctica de la inmoralidad sexual de todo tipo, el adulterio y la práctica de la homosexualidad. Entonces cuando él les recuerda que todos habían sido practicantes de estas cosas, está incluyendo, decir, todo esto, nosotros éramos este tipo de pecadores. Y ahí al hacer eso ya está incluyéndonos en ese mar de pecado que es el mundo caído. Y yo creo que eso es importante que nosotros empecemos ahí, ¿verdad? Que cuando hablamos de pecados de inmoralidad sexual, tendemos nosotros como que a distanciarnos y decir, ellos están muy mal, pero nosotros no somos así. Y Pablo les está diciendo, no, es que no es así. Ustedes como creyentes no deben vivir así, porque los que viven así pues no van a heredar el reino de Dios. Esos no son los que fueron salvados para heredar el reino de Dios. Dice, y nosotros éramos así. O sea, no está hablando así como que ellos son diferentes, no. Hay simplemente una diferencia en que nosotros hemos recibido gracia de parte de Dios. Entonces, lo que nos está diciendo este pasaje es que tenemos nosotros que ver el pecado como lo que es, pecado. Y toda sexualidad fuera de su designio es, como lo pone aquí, es injusticia. ¿Se fijaron que dice, no sabe que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, está hablando de injusticia, que es aquellos que rechazan la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Todo aquello que Él ha proclamado en sus mandatos como bueno. Si tú rechazas lo que Dios dice, que es bueno, correcto, justo, entonces estás actuando en injusticia. Y lo que es esa falta de disposición de someterse a sus estatutos, lo que coloca al hombre bajo la ira y juicio de Dios. Lo que hablábamos de la tendencia a la autonomía, la independencia de Dios, el rechazo de Dios, la incredulidad de Dios, la incredulidad de considerarlo creador y soberano sobre nuestras vidas. Entonces, lo que estamos entendiendo de este primer párrafo es que la obra santificadora de Jesús es que Él viene precisamente para librarnos de estas prácticas. Que lo que Él quiere y a lo que Él vino a hacer es a salvar al hombre para que sea libre del pecado y pueda vivir conforme al diseño de Dios. Ahora, este pasaje es muy claro porque nos enseña, ¿verdad?, cómo estas prácticas no corresponden a los redimidos por Cristo. Nos dice por qué son injustas y nos dice cómo ha diseñado el Señor las cosas y por qué Él no quiere que nosotros vivamos así, y nos da tres razones ilustradas de por qué esto es completamente no correspondiente a un creyente. Y la primera de ellas es que el cuerpo humano es para el Señor. Fíjense ustedes ahí en el versículo 12. Dice el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Y eso está bien interesante, porque aquí Pablo repite esta frase
Pablo repite esta frase 2 veces en 1 Corintios. Todas las cosas me son lícitas. Aquí lo está repitiendo 2 veces. Parece ser que este era un dicho que estaba siendo común entre los corintios, ¿verdad? No, pues es que nosotros no somos como los fariseos, no somos como los judíos, que Cristo vino a liberarnos, entonces todo me es lícito. ¿Ok? Y lo estaban usando para justificar la inmoralidad sexual. Todas las cosas me son lícitas, pero dice Pablo, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y anteriormente había dicho, pero no todas son de provecho. Ese pero está diciendo, se está diciendo esto, pero esto es lo que es verdad. Y luego dice otro que parece ser también un dicho que estaban diciendo los corintios. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Y viene otro pero Dios va a destruir los dos, o sea que estas cosas son temporales. Lo que estaba pasando parece ser es que los corintios estaban usando esas expresiones como para justificar que las prácticas sexuales eran naturales y no estaban necesariamente explícitamente prohibidas. ¿Cómo contesta Pablo? Primero diciendo, yo no me voy a dejar dominar por nada. No puedes decirme que los impulsos sexuales te dominan y por eso haces lo que haces. Dice, yo no me voy a dejar dominar por nada, yo pertenezco al Señor. Nadie puede justificar la inmoralidad como algo natural que no se puede dominar. El otro argumento, ¿verdad? Que los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, como para decir que las prácticas sexuales son funciones corporales, así como el comer, y son inconsecuentes. O sea, así es una cosa de nuestros instintos naturales. De lo que Pablo les dice, que esto no es aplicable como la comida. No es así como que, pues es como comer, tienes hambre y comes. Pues tienes un deseo sexual, pues lo expresas. Pablo le está diciendo, no se aplica como en la cuestión del estómago. ¿Por qué? Porque el Señor vino a redimir nuestros cuerpos y lo va a hacer totalmente en el día de la resurrección. Y aquí viene esto, ¿verdad? Que el cuerpo, dice, no es para la inmoralidad sexual. Y la palabra que ahí viene traducida en la Nueva Biblia de las Américas como fornicación es la misma que en el párrafo anterior describe y lo escribe como inmoralidad. Es la palabra porneia, de donde viene la palabra pornografía. ¿Ok? Es inmoralidad sexual todo aquello que está fuera del diseño de Dios, que no es el orden de Dios, que no es el propósito de Dios, que no está dentro de los mandamientos de Dios, es porneia, es inmoralidad sexual. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino que el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. El mundo quiere ver la sexualidad como algo natural y por ello debe ser libre en todas sus expresiones. Pero no nos engañemos pensando que los deseos desordenados del cuerpo son naturales y entonces Dios no puede culparnos si nos dejamos llevar por ellos. Cristo vino para redimir también nuestros cuerpos y su propósito es darnos cuerpos nuevos donde no habite el pecado y que el cuerpo nuevo que vamos a recibir en la resurrección cumpla su propósito completamente. El segundo argumento, viene en el versículo 15. Dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él.
El segundo argumento de Pablo para afirmar o para comprobar que la inmoralidad sexual no pertenece o no debe ser practicada por los miembros de la iglesia, los creyentes, es que somos miembros de Cristo. En otras palabras, está refiriéndose que nosotros estamos unidos a Cristo. Y esto es algo que debe estremecernos en cuanto a la inmoralidad sexual, hermanos. Pablo usa una ilustración extrema e incómoda aquí. Está diciendo, si un creyente se une a una prostituta, se está uniendo en una sola carne con ella. Que sabemos que las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, cuando se cumplen, dice, los dos serán una sola carne. Y Pablo pregunta, si tu cuerpo es miembro de Cristo, o sea, parte de Cristo, si estás unido con Cristo en un espíritu con Él, ¿es aceptable que tomes algo unido a Cristo y lo unas a una prostituta? Como si quisieras acarrear a Cristo al hecho de la inmoralidad. Y lo que está diciendo Pablo, dense cuenta que para un cristiano participar de inmoralidad sexual está haciendo algo sacrílego. Es sacrilegio. Porque nosotros fuimos unidos a Cristo y como esta doctrina fundamental que estamos en Cristo y Él está en nosotros, hermanos, no la hemos estudiado y no la hemos captado tan bien que nos damos cuenta que cuando nosotros pecamos, seguimos unidos a Cristo. No es como que, quédate aquí Jesús en mi casa, ahorita vuelvo al rato, voy y peco y luego ya regreso y tú no tienes que saber lo que yo estaba haciendo. Fíjense lo que dice ahora en el tercer argumento. El tercer argumento es que nosotros no nos pertenecemos. Dice el versículo 18, huyan de la fornicación, otra vez, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí el argumento es que si nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros somos como un templo donde habita Dios. El templo es donde habita Dios. Y entonces si Dios habita en un templo, está ahí para ser glorificado. Y al hacernos templo de Dios, quiere decir que entonces nuestro cuerpo ya no nos pertenece, le pertenece al Señor Jesús. Fuimos comprados a gran precio por medio de la sangre de Jesús para ser ahora habitación del Espíritu Santo. Por tanto, dice, huyan de la fornicación. No es algo como que la toleres o lo permitas en tu vida o tantito nomás no hace daño, sino te está diciendo, huye de la inmoralidad porque equivale a profanar el templo de Dios. Por eso es que el pecado contrista al Espíritu. Esa es una de las cosas por las que vino el juicio de Dios y se destruyó el templo, porque los judíos estaban profanando el templo. Es la razón por la que Cristo vino y echó fuera a los vendedores del templo, porque el templo de Dios estaba siendo usado para otras cosas. Ahora, para nosotros, volviendo al tema de que ¿por qué empieza Pablo diciendo y enlistando toda una serie de pecados que luego él viene y se concentra en la inmoralidad sexual para justificar que no podemos andar en esa inmoralidad?
Pablo lo que está haciendo es incluyéndonos en eso. Y lo que hace es para que antes de juzgar a otros por sus prácticas homosexuales o sus prácticas sexuales desviadas o sus prácticas inmorales, piensa lo que significa para Cristo que nosotros, sus redimidos, vivamos en inmoralidad sexual, o permitamos la inmoralidad sexual en nuestra vida, o toleremos la inmoralidad sexual en nuestra vida. Fuimos unidos a Él por la presencia del Espíritu en nuestras vidas y fuimos escogidos para que nuestras vidas sean para su gloria. El que no conoce ni tiene a Cristo agravia a Dios con su inmoralidad porque fue creado por Dios. Pero el creyente que la tolera en su vida está profanando la santidad que Cristo vino a comprar para nuestro beneficio. Entonces la verdad de las cosas es que el mundo peca. Sí peca. Pero cuando el cristiano peca, peca bajo conocimiento. Y peca habiendo recibido la riqueza de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Ustedes díganme, ¿quién es más culpable delante de Dios? Entonces yo creo que lo primero que quiere hacer el Espíritu, ¿verdad? Es que nos veamos a nosotros mismos, que recordemos lo que éramos y que recordemos de dónde el Señor nos sacó, que recordemos la gracia que hemos recibido. El primer paso, hermanos, para hablar sobre la homosexualidad y sobre el mundo y la agenda sexual del mundo, etcétera. Primer paso, que lo que debe estar delante de nuestros ojos es considerarnos nosotros mismos correctamente. Si queremos nosotros considerar a las personas homosexuales, primero tenemos nosotros que considerarnos correctamente. No somos mejores que ellos. No somos más santos que ellos. Fuimos pecadores necesitados de redención y que fuera de la sangre de Cristo estaríamos bajo condenación eterna. La única diferencia, y esto se los dije a la iglesia, a los que estaban aquí en el 2008, la única diferencia entre los sicarios que andaban asesinando gente allá afuera y nosotros que estábamos aquí adentro, la única diferencia es la gracia de Dios. Y la única diferencia entre las personas que allá afuera están promoviendo una agenda sexual contraria a lo que Dios manda y nosotros sigue siendo la gracia de Dios. Porque a nosotros se nos concedió perdón, a nosotros se nos concedió misericordia, no por nuestras virtudes, no porque fuimos muy inteligentes, no porque fuimos muy sabios, no porque fuimos muy buenos y muy morales y dijimos, tiene razón fíjate, sí es cierto, no, yo ya no voy a vivir así. La única razón fue la gracia de Dios. Entonces, si tú quieres ver al mundo como monstruos, tú necesitas saber y tú necesitas reconocer que nosotros mismos éramos monstruos. Y ahí es donde debemos de partir, hermanos. Nosotros éramos los monstruos, pero se nos dio gracia. La iglesia nunca debe olvidar lo que es. Nunca debe olvidar lo que fue y nunca debe de pensar de sí misma como mejor en sí misma. Todo lo que somos, todo lo que hayamos crecido, todo lo que hayamos mejorado ha sido producto de su gracia y su misericordia por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Hermanos, que no caigamos como los fariseos, que cuando Jesús vino a salvar, decían, ¿quién es este que se sienta a comer con prostitutas, con recaudadores de rentas y con pecadores? Ahora, vamos entonces hablando del homosexualismo. Primero que nada,
nosotros necesitamos escuchar a las personas homosexuales para entender lo que viven. Una persona heterosexual que no ha experimentado lo que ellos experimentan, no tiene una autoridad como para decir, yo sé lo que tú sientes. Entonces nosotros tenemos que escuchar. Lo triste es que muchos de ellos no se atreven a expresar lo que experimentan por temor a ser juzgados, a ser rechazados y hasta ser repudiados. Gracias a Dios, que por la obra del Señor en muchos de ellos, Cristo está empezando a instruir la iglesia sobre lo que ellos experimentan. Y lo primero que quiero proponerles como iglesia y a las personas que viven con esto es no usar el término homosexual. Porque si tú dices, yo soy homosexual, estás definiendo lo que eres en base a tu sexualidad, lo cual la Biblia nunca hace. O estás definiendo tu identidad sobre la base de tu pecado. Entonces tú no llegas, o ni menos yo nunca he sabido de nadie, en verdad, que viene y se presenta aquí, yo soy Carlos, soy un fornicario. O soy fornicario, ¿verdad? O soy ladrón, o soy borracho, o soy un defraudador. El mundo quiere que las personas se identifiquen por su sexualidad. ¿Por qué? Porque dice, tú no tienes nada de qué ocultar. Es más, eso es lo que tú eres. Y como tú eres, entonces lo debes de anunciar al mundo y debes de sentirte orgulloso. De ahí viene todo este concepto del orgullo gay. Hay que ser orgullosos de esto. Inclusive hace unos años empezó una campaña para decirle a las mujeres que habían abortado que ellas debían ser orgullosas de haber abortado a sus bebés. No tuvo mucho éxito la campaña, ¿verdad? Porque en las redes sociales empezaron las mujeres a poner sus testimonios, a decir lo mejor que pude haber hecho, no me arrepiento para nada, esto trajo felicidad a mi vida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto que viene de identificarte o de nosotros identificar a una persona de esta manera, se me hace que no es lo correcto. Y desde hace unos años, tal vez unos 10 años, se han venido usando el término de personas que experimentan atracción al mismo sexo. Atracción al mismo sexo. Que es en sí lo que a lo mejor ellos pueden afirmar o tienen, ¿verdad? Algo que está dentro de su orientación natural. Sienten y experimentan una atracción por el mismo sexo. Y la pregunta entonces es ¿por qué es que estas personas experimentan atracción por el mismo sexo? ¿Esto es algo que ellos han decidido? ¿Es su elección? He hablado con varias personas que me han dicho, para mí sería muy fácil no sentir esto. O sea, sería mucho mejor, perdón. Yo he escuchado personas decir, yo le he pedido al Señor con todo mi corazón, de rodillas y con lágrimas, que me quite esta atracción. Entonces no es así como que algo que la gente elige. Y si tú dices, no, pues es algo que con ello es así nacieron, es algo natural. ¿Es así? La respuesta, hermanos, no es fácil de contestar. Y van a encontrar ustedes personas que les dicen por esto, por aquello, etcétera, diferentes posibilidades. Yo creo que no es ni una ni otra. Y lo más probable, lo que sí se sabe, bueno, hasta ahorita nunca se ha podido comprobar que esto sea algo genético, que exista han buscado, ¿verdad?, un gen gay, así como que eso es una conformación genética o un desorden genético o algo así. Lo más probable es que la razón es que se debe a una conjugación de varios factores. Hablando y viendo, ¿verdad?, lo que dicen las personas, algunos
se puede ver, ¿verdad?, que hubo factores internos de su misma constitución personal, de su misma temperamento con el que nacieron, junto con factores externos, cuestiones que influyeron en su vida. Muchos creyentes, creo yo, ¿verdad?, muchos cristianos, teólogos, personas afirman que todo se debe a factores externos, no a factores, pero cuando están diciendo que todo se debe a factores externos, están diciendo no fueron genéticamente constituidos de manera diferente. No hay 3 o 5 o 10 tipos de géneros. Genéticamente eres hombre o eres mujer, y hay algunos hombres y algunas mujeres que tienen atracción al mismo sexo. Pero en sí, lo que sea la razón, hay dos cosas que nosotros debemos de reconocer. Hay dos cosas que nosotros debemos de saber que son claras. La primera de ellas, y que todos sabemos, es que como todo ser humano, las personas con atracción por el mismo sexo nacen con una naturaleza caída. Son pecadores por naturaleza, lo mismo que los demás. En nuestra naturaleza caída, surge en nuestra carne el deseo por el pecado, y no hay ni uno que busque a Dios, ni uno solo que no haya pecado. Esa es la razón por la que toda la humanidad experimenta, no teniendo a Cristo, la esclavitud al pecado, y por ello también experimenta una sexualidad distorsionada. Todo ser humano tiene una sexualidad distorsionada. La esperanza del ser humano es que por la obra redentora de Cristo, nuestra sexualidad se apegue al diseño de Dios en lugar de que siga su propio camino. De ahí viene el adulterio, la fornicación, la inmoralidad, la pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda cosa que debemos considerar cuando hablamos del homosexualismo es esto, hermanos. Es que esto es algo muy real en su vida. No es una invención. No lo están inventando. No un día amanecieron y, ¿sabe? Se me hace que hoy voy a cambiar mi atracción y hoy voy a empezar a que me gusten las personas del mismo sexo. ¿Ok? Eso es parte de lo que el mundo de alguna forma está queriendo promover. Y sí, ¿verdad? Sí hay un efecto, y ahorita no voy a meterme en los detalles, pero la publicidad ha traído, creo que casi un 20% en algunos lugares, de jovencitas que se están denominando el crecimiento. O sea, hay un 20% de jovencitas en ciertas ciudades de Estados Unidos que ya se dicen, yo soy LGBT. Ya no soy binario, ¿verdad? Ya hay diferentes géneros. Y esto, ¿verdad? Confunde la cosa, pero la verdad de las cosas es que las personas que son o genuinamente luchan con esto no es una invención de ellos. No están decidiendo, por ejemplo, ir en contra del impulso natural de sus cuerpos. En otras palabras, no es tan simple como para que le digas a alguien, pues deja de sentir esa atracción. Como si fuera algo que ellos decididamente lo están haciendo por decisión propia. Y esto es muy importante porque parte de su dolor es que sus padres o la sociedad o la iglesia lo que quiere es arreglarlos, cambiarlos, ¿verdad? Como si fuera simplemente un cambio de comportamiento, ¿verdad? Como simple y sencillamente decir, ya no comas tanto, ponte a dieta. Esto es algo que está en su orientación natural. Y yo escuché esto de una persona, o leí esto de una persona que tiene atracción al mismo sexo, que dice, mira, te lo voy a explicar de esta manera.
¿tú te sientes atraído por una persona, o en el caso de un hombre, tú como hombre, ¿te sientes atraído por una mujer? Sí. ¿Eso se te hace natural? Sí. ¿Tú te sientes atraído por otro hombre? No. ¿Rechazas esa idea? Sí. Ahora, piensa, yo me siento de manera natural atraído a una persona del mismo sexo. Y rechazo la idea de ser atraído a una persona del sexo opuesto. Es una orientación. Y la pregunta entonces sería, si esto es una orientación natural, entonces ¿por qué es pecado? Ahora recuerden, no porque algo sea natural, eso lo hace justo. Eso lo hace correcto. Para mí es natural pecar, hermanos, también. Para muchas personas es natural, para muchos hombres les es absolutamente natural experimentar lujuria cuando ven a una mujer. Eso es absolutamente natural. Es natural para muchas personas como yo ser impaciente. Para muchas personas les es absolutamente natural mentir. Pero no por eso, porque es natural, es lo correcto, hermanos. Acabamos de ver esto. En la carne, lo único que está en la carne es el pecado. Dice Pablo en Romanos 7, dice, en mi carne no habita nada bueno. Más adelante dice, la mente puesta en la carne o nosotros dejándonos llevar en nuestra mente por lo que nos surge natural de nuestra carne. Dice, la carne es enemiga de Dios y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si es algo que sale natural de nuestra naturaleza pecaminosa caída. El creyente no vive por lo natural, el creyente vive guiado por el Espíritu. Entonces debemos considerar eso, pero sí distinguir entre una orientación y la práctica del homosexualismo. Esto es lo más difícil. Esto es lo más difícil. Esto es donde las mismas personas que tienen atracción por el mismo sexo y que están caminando con Cristo, ellos están tratando y batallando así como para caminar esta línea, porque hay en la iglesia diferentes opiniones, ¿verdad? Quiero leerles Santiago capítulo 1 versículo 14. Santiago 1, 14, se lo van a poner aquí en la pantalla y dice, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. La Escritura nos está diciendo cómo discernir entre lo que son nuestros deseos, nuestras pasiones, lo que es la tentación y lo que es el pecado. Este pasaje nos dice que la carne produce deseos pecaminosos, o como en otras partes se traduce, pasiones. Esos deseos nos quieren llevar al pecado. Eso es la tentación. Ese jalón de tu deseo a jalarte a que hagas algo. Como dice aquí, la pasión ha concebido. Cuando ese deseo está tratando de seducirte. Esos deseos nos quieren llevar al pecado. Esa es la tentación. Esos deseos nos pueden seducir, nos pueden mover a ceder al deseo. Si cedemos a esa tentación, caemos en el pecado. Y la Escritura, por eso lo que nos manda a que nosotros hagamos morir los deseos de la carne. Ese es el mandamiento, que nosotros hagamos morir, que mortifiquemos esos deseos. Cuando viene
un deseo sexual incorrecto de nuestra carne. Ese deseo te quiere mover a que tú actúes sobre ese deseo. La persona, si vamos a pensar en una persona heterosexual, Jesús les dice a sus discípulos: te han dicho no cometas adulterio. O sea, no vayas y te acuestes con otra mujer que no es tu esposa. No cometas adulterio. Pero yo les digo esto, que si alguno ve a una mujer para desearla, ya cometió adulterio. Entonces Jesús está diciendo, si tú cedes a los deseos de una manera lujuriosa, eso ya es pecado. Todos sabemos que si tú cometes el acto es pecado, pero si deseas, y no es tanto el deseo que te está seduciendo o lo que surge de tu corazón, no es la orientación, sino el que tú cedas en ese deseo, como dice Jesús, tú la ves para desearla. Ese es el pecado de la pornografía, que tú ves para desear. Entonces, sabemos entonces que para una persona que batalla con la atracción al mismo sexo, si esa persona, él o ella, ¿verdad?, tienen esa orientación, sienten esa atracción, ven a una persona del mismo sexo y algo se mueve adentro de ellos, ahí es donde viene la lucha. Ahí es donde tiene que entrar la mortificación, para el homosexual como para el heterosexual. Si es así, aunque es una orientación desordenada, es una expresión de la carne caída, no sería pecado a menos que se ceda al deseo, se ceda en lujuria, o esa persona caiga en pornografía homosexual, o esa persona actúe o lleve a cabo o practique un acto homosexual. Y aquí tenemos nosotros que ser muy comprensivos, hermanos, y reconocer que la persona con atracción al mismo sexo tiene una lucha particular. Porque un hombre heterosexual que mira a su mujer y siente un deseo sexual por su mujer, no peca. Pero un hombre que siente una atracción al mismo sexo y ve un hombre, nunca lo puede desear sin que ese deseo sea pecaminoso. Entonces, yo creo que sí debemos reconocer que ellos tienen un reto mayor en el área sexual. Ellos no pueden dar expresión a esa atracción con deseos que sean honrosos para Dios. Es un reto particular. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tiene la persona con atracción al mismo sexo? Ahí es donde tenemos que regresar a Corintios capítulo 6, versículo 11. Y dice, y esto eran algunos de ustedes. Y aquí viene el evangelio. Yo siempre les he dicho que en la Biblia, cuando ustedes vean un pero, ese pero es el evangelio. Dice, esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el del Espíritu Santo. Estos peros es el evangelio, y para aquellos que eran inmorales, fornicarios, adúlteros, homosexuales, etcétera, hay un pero. El evangelio te ofrece el pero fueron lavados, quiere decir fueron limpios, fueron regenerados, fueron hechos nuevas criaturas. Eso es lo que hace el evangelio en una persona. Pero fueron santificados, esto es, fueron comprados y apartados para Dios, ahora son de Dios. Pero fueron justificados, esto es, ya no hay condenación sobre ellos, sino que ahora son justos, son aceptables delante de Dios. Y todo en el nombre del Señor Jesús, o sea, por los méritos de Jesús,
No porque ellos cambiaron, no porque ellos dejaron sus prácticas, sino porque Cristo, al morir por ellos, llevó sus pecados y su culpa, y por ese mérito es que ellos quedan limpios. Y también dice por el Espíritu, por el poder del Espíritu de nuestro Dios. Es Él quien ha hecho esa obra en ellos. No fueron transformados por sus propios esfuerzos. Ninguno de nosotros fuimos hechos criaturas nuevas porque nosotros decidimos ser hechos criaturas nuevas. Fuimos transformados por el poder del Espíritu, el maravilloso poder regenerador y santificador de su Espíritu Santo en nosotros. Esa es la esperanza de una persona con atracción al mismo sexo. Esa es la esperanza de cualquier persona que ha practicado, vivido en relaciones inmorales. Es que al venir a Cristo, Él te puede lavar, Él te puede santificar, Él te puede justificar. Y no porque tú hagas méritos, ¿verdad? Y muestres, ¿verdad? Que es que yo ya estoy arrepentido y voy a hacer esto y voy a hacer esto otro y nunca más voy a volar. Entonces sálvame, Señor. No, Él salva a aquellos que vienen a Él. Como dijo Jesús, ¿verdad? Todo el que viene a mí, de ningún modo lo voy a echar fuera. Todo el que viene a Él. Lo que tiene uno que hacer es venir a Cristo. O como les decía ahorita a los fariseos, ¿verdad? Que cuando estaba el Señor sentado en Mateo 9, versículo 10, dice que estando Él sentado en la mesa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y lo dice el versículo 11: cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír Jesús esto dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. O sea, Cristo vino a buscar a los que están mal. A ti y a mí. Él vino como médico para los que lo necesitan. Por eso vayan y aprendan, le dice a los fariseos, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y muchas veces creo que la iglesia lo que quiere, cuando vemos a una persona que anda caminando fuera del diseño de Dios, queremos que se hagan justos. Cambia para que Cristo te salve. Y volteamos la fórmula como diciendo: tú tienes que hacer un esfuerzo que yo no hice, un esfuerzo que a mí no me dijeron que yo tenía que cambiar. A mí me dijeron: ven a Cristo, y Él es el que me cambió. Es al revés, hermanos. Y si nosotros preguntamos, bueno, ¿y ellos pueden cambiar? Es como esa historia que les he contado muchas veces, que vino una mujer en una ocasión que estábamos haciendo una reunión de oración, algo así, y me dijo: pastor, óreme para que mi esposo se le quite lo borracho. Y le dije: voy a orar con usted, le dije, pero no voy a orar para que su esposo se le quite lo borracho. Voy a orar para que el Señor tenga misericordia de su esposo y lo salve. Y ya que lo salva, el Señor sabrá si le quita lo borracho. Porque si le quita lo borracho y contesta esa oración, a usted no le conviene. Porque su esposo puede seguir siendo un inmoral, o puede, en lugar de gastarse el dinero en el licor, se lo va a gastar en otra cosa. O sea, el Cristo no vino a cambiarnos para que fuéramos gente decente. Cristo vino para que le conociéramos a Él, y para que conociéndolo a Él, ahora vivamos con Él y para Él. Esa es la vida eterna, que lo tengamos a Él. Y para que transformados por su amor, nuestros corazones lavados por su Espíritu, como dice 2 Corintios 5:15, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros.
Ahora, ¿puede una persona con atracción al mismo sexo dejar de sentir esa atracción? No sé. No sé si pueda. Pero se me hace que la pregunta no es la correcta. Yo creo que la pregunta no es si una persona puede dejar de tener esa orientación, o si una persona que antes era homosexual puede cambiar y ser heterosexual. Hay personas que han experimentado ese tipo de cambios radicales en su vida. Pero como les digo, Cristo vino para dársenos Él. Y lo que el Señor haga en la vida de una persona, lo que Él hizo en mi vida y lo que está haciendo en sus vidas, es lo que su Espíritu ha querido hacer. Y yo creo que todos aquí le hemos pedido: Señor, quítame. Ya no quiero ser orgulloso, Señor. Quítame el orgullo. ¿Saben qué contesta el Señor cuando estamos orando así como oró el apóstol Pablo? Quítame esta espina, Señor. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo creo que el Señor a todos, incluyendo a las personas con atracción al mismo sexo, nos llama a glorificarlo, diciendo: Señor, me es más importante tu amor, me es más importante y más prioritario, Señor, agradarte a ti que agradarme a mí mismo. Y voy a mortificar en mi vida estos deseos de mi carne, que los voy a tener hasta el mismo día en el calendario en que yo esté en mi lecho de muerte. Ahí voy a estar siendo tentado por mi carne a darle la espalda al Señor. Conclusión. Yo quiero aquí hablarle a todos. Y primero que nada a las personas que se identifican como homosexuales o que se identifican con personas con atracción al mismo sexo, etc. No me disculpo por decirte que la Biblia claramente afirma que el homosexualismo es pecado. Y por decirte también la Biblia que tú no puedes justificarte delante de Dios en tu propia justicia. Fuiste creado por Dios a su imagen y semejanza, y Él es el único que tiene el derecho de determinar cómo debemos vivir. Por ello el problema, si tú dices: yo tengo un problema, yo tengo atracción al mismo sexo, o yo soy un homosexual, tu problema no es tu sexualidad. Tu problema no es que tu sexualidad es el pecado imperdonable. El problema tuyo y de todos es nuestra propia autoexaltación y rebelión, que nos lleva a querer vivir autónomamente como nosotros queramos y a demandar nuestra autonomía del gobierno soberano de Dios sobre nuestra vida. Y he escuchado yo el testimonio de personas que vivían vidas en homosexualidad, que dijeron: yo tengo que reconocer que mi pecado es: yo no quiero que alguien me diga cómo debo vivir. La buena noticia es que Él, Cristo, está más que dispuesto a perdonarte, y Él vino a salvar a los pecadores, y Él vino a buscar a aquellos que estaban enfermos de pecado. Él vino a perdonarte, Él vino a lavarte, Él vino a santificarte para que encuentres la plenitud en Él. Y yo te diría a ti lo mismo que le diría a todo mundo: ven a Él. Ven así en tu quebranto, ven así en tu dolor, en tu necesidad. No quieras cambiarte, ven a buscarlo. Ven y pídele a Él que te salve. Ven a hacerlo a Él el Señor de tu vida. Decir: Señor, me rindo, he querido vivir como he querido y no me está saliendo.
haz conmigo lo que tú quieras. Sé tú mi Señor. Traigo este problema, traigo esta inclinación, traigo esta orientación, traigo esta vida, traigo todo mi historial. ¿Puedes salvarme? ¿A mí? Dice, si vienes a mí, yo no te voy a echar fuera. Ahora, los que están aquí, que ya se han entregado a Cristo, pero batallan con la atracción al mismo sexo, y tal vez lo están haciendo en secreto. Yo quiero decirles esto, hermanos. Denos oportunidad de escucharlos y de aprender de ustedes cómo ayudarlos y cómo servirlos, cómo ser sus hermanos, cómo ser sus compañeros de vida, cómo recibirlos, cómo animarlos, cómo aceptarlos, cómo fortalecerlos. No queremos que ustedes sigan viviendo en aislamiento. Queremos que vivan libres y en transparencia para que ya no le den al diablo oportunidad de atormentarlos con sus mentiras, con sus acusaciones, con sus condenaciones, porque el diablo va a estar ahí diciendo, mira, tú no cabes ahí, tú no puedes vivir eso, tú no tienes lo que ellos tienen. No sabemos muy bien cómo caminar esta necesidad con ustedes. No sabemos muy bien. Y a lo mejor le hemos regado en el pasado. Pero queremos caminarlo. Queremos que sean parte vital de nuestra vida como comunidad. Y si de alguna manera alguno de nosotros como iglesia los hemos ofendido o los hemos hecho sentir mal, o los hemos rechazado, o los hemos ignorado por nuestra insensibilidad, por nuestra ignorancia, por la dureza de nuestro corazón, por favor, perdónenos y denos otra oportunidad. Y a la iglesia, quiero decirles, queremos ser una iglesia que extiende la mano a todas las personas que quieren de Cristo. Y necesitamos aprender a escucharlas para aprender a servirlas. Nuestros hermanos que batallan con atracción al mismo sexo y la gente que venga a nosotros con esa necesidad deben saber que estamos aquí para amarlos, servirlos, apoyarlos y para siempre apuntarlos a Cristo, que es de donde puede venir la vida que tanto anhela. Estas personas tienen una necesidad muy grande de intimidad y de afecto fraternal. Como iglesia nosotros debemos recibirlos no solamente aquí, sino en nuestras casas, amándolos como nuestro prójimo y siempre recordando que ellos tienen la misma necesidad de perdón, gracia y poder que todos tenemos. Hermanos, termino repitiéndoles que en Cristo siempre hay esperanza, porque Él vino a salvar lo que estaba perdido. Y el Evangelio es el poder de Dios aún. Es el poder de Dios para la salvación de todos. Y aún, porque a veces tenemos que oírlo así, para los que viven en el homosexualismo. Vamos a ponernos de pie.